Café. 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 Ay. Café. Café. Tres. Bienvenidos de nuevo a su blog Curiosidad Cultural. Antes de comenzar esta gran entrevista de lujo, debemos agradecer a nuestro primer patrocinador, la librería Calle de Libros. Muchísimas gracias por dar soporte y apoyo a este blog Curiosidad Cultural. En este momento tenemos un entrevistado de lujo, a un escritor peruano que lleva nuestras letras peruanas a otros países. Nuestro invitado es el escritor peruano Santiago Rocanglolo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por deleitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahora me gustaría comenzar con su reciente publicación en este libro colaborativo con múltiples autores. Me refiero al libro El Código García. Me gustaría que nos comentes un poco sobre el artículo que se incluye en este libro y qué nos podrías comentar sobre Alan García desde tu punto de vista, de este polémico expresidente peruano. Bueno, la historia que yo tengo en ese libro habla de su relación con Víctor Polay, el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que fue su amigo. ¿Ya? Ellos crecieron en el mismo medio. Son hijos de apristas que eran perseguidos. ¿Ya? Sus padres entraron y salieron de la cárcel constantemente, tuvieron armas en la casa desde muy pequeños. ¿Ya? Y representaron cada uno de ellos las dos almas en lucha dentro del partido aprista, ¿no? El partido aprista siempre había sido un partido revolucionario, un partido que había tratado de tomar el poder violentamente. Cambió veces, radicalmente. Pero cambió en los años 60 y entonces Polay mantuvo este proyecto del asalto armado del poder. ¿Ya? Y Alan fue como el perfecto candidato para tomar el poder en elecciones, ¿no? Ajá. Pero los dos empezaron juntos, los dos formaban parte del círculo íntimo de Haya de la Torre, del gran líder del APRA. Y los dos viajaron juntos a Europa y convivieron y fueron grandes amigos y viajaron juntos por toda Europa, y es ahí donde separaron sus destinos para volverse a encontrar como enemigos en una guerra, ¿no? Siendo Polay el líder del MRTA y Alan el presidente en los años 80. Entonces es una historia que parece de película, es una historia sobre dos destinos muy opuestos que se unen y se oponen, muy opuestos, pero al principio muy unidos. Dos versiones de lo mismo que podrían haberse intercambiado. Dos o tres casualidades históricas y cada uno de ellos podría haber sido el otro. Interesante. Más, yo diría, hay un detalle que tú has mencionado que es interesante, la cárcel, las armas que ellos manejaban, tanto Víctor Polay como Alan García, como ellos terminaron enredados y terminaron sus vidas de manera trágica por el uso de las armas. No sé qué opinas al respecto de esto. Bueno, si a mí me hubiesen dicho que uno de los dos iba a morir por arma de fuego y el otro iba a terminar preso, habría pensado al revés, que iba a morir por arma de fuego Polay e iba a acabar preso Alan.
Pero fue al realidad, revés. esta es otra de las piruetas de la historia. Las cosas fueron justo al revés de como cualquiera habría predicho. Sí. Bueno, ahora cambiando digamos, de tema, quisiera hablarte de una, bueno, que nos comentes sobre una publicación que es la más recordada de toda tu carrera literaria, eso desde mi punto de vista. Hablo de tu novela Abril Rojo, que ganó el premio Novela Alfaguara en el año 2006. Me gustaría indagar, descubrir un poquito más cómo se te ocurrió escribir esta novela en primer lugar y cómo fue la experiencia de participar en un concurso de talla internacional. Bueno, tenía que ver esa novela con mi experiencia como empleado público y con mi descubrimiento de la violencia que había vivido Ajá. en nuestro país. Y de hecho es un tema al que he regresado desde la no ficción en un libro sobre Abimael Guzmán que se llama La Cuarta Espada, al que también he regresado en mi última novela, En la Noche de los Alfileres, y que forma parte de la historia de mi generación y de nuestra vida de un modo muy íntimo, ¿no? Claro, para el Perú es especialmente impactante por ser nuestra historia. En otros países, otros de mis libros son más importantes y más leídos porque tienen que ver con la historia de otros países. El amante uruguayo habla de Argentina, la Memorias de una dama habla del Caribe, pero sin duda en el Perú este tema es tan traumático y tan esencial que esa novela sigue siendo la más leída. Aunque sigue siendo más leído aún el libro, incluso en el Perú, La Cuarta Espada, la historia real De Abimael Guzmán. Abimael y Sendero, porque en realidad hay pocos libros que puedan llevar a los chicos en los colegios y en las universidades la voz de los participantes de ambos bandos. Yo los entrevisté tanto a los de Sendero como a los militares, a los policías. ¿Llegaste a entrevistar a Trato de Abimael Guzmán? hacer una narración justa con todas mis fuentes que sirva para introducir a los jóvenes en todo lo que ocurrió. Te preguntaba, ¿llegaste a entrevistar a Abimael Guzmán o solo a algunos miembros de Sendero Luminoso? Nadie ha entrevistado a Abimael Guzmán, nunca. Lo entrevisté una vez cuando aún estaba libre el diario, el órgano de Sendero, pero después nadie lo ha entrevistado ni lo permitiría ningún gobierno en este momento. Yo lo he intentado, muchos otros periodistas lo han intentado, pero no se puede hacer de una manera, digamos, académica, intelectual o literaria, no. con ese fin. No, inténtalo, pero ni siquiera está claro a quién hay que dirigirle la solicitud, porque está en una cárcel, pero sí, está en una cárcel militar. Así que no está claro si esto debe decidir el Instituto Nacional Penitenciario o la Marina de Guerra o a qué nivel. Tú puedes mandar todas las solicitudes que quieras, pero nadie te las responde. Bueno, yo creo que el gobierno debe aperturar ese acercamiento de la academia, de la intelectualidad peruana, del círculo literario, con un fin bueno para informar de lo malo que ha sido este tipo para nuestra historia peruana. No sé qué miedos tendrá el Estado peruano. Que le van a decir en cualquier caso que le dan voz al hombre más peligroso de nuestra historia. Y no importa quién haga la entrevista, no importa qué diga él, no importa cuál sea el gobierno que la permita, esta va a ser la acción. Entonces, no tiene ningún gobierno nada que ganar, sí mucho que perder. Y Abimael no tiene apoyos en la sociedad. Nadie tiene especial interés en que hable. No, yo tampoco, mira, bueno, esta es mi opinión personal. Yo creo que si uno entrevistara a Abimael Guzmán, no lo haría con el fin de apoyarlo, al contrario. Puede sonar perverso, pero uno trataría de humillarlo. No sé si tú harías lo mismo. No especialmente. No, yo, de todos modos, creo que si alguien lo fuese a entrevistar en el Perú, si, digamos, yo mismo daría prioridad
a gente que ha investigado más profundamente los temas de derechos humanos y la historia política de esa violencia, Ajá. como Gustavo Gorriti o Ricardo Uceda. No tendría ningún problema en que ellos lo entrevisten, si solo hubiese una entrevista, ¿no? Pero lo que a mí me interesa, Ajá. tanto de él como de Polay, como de cualquiera Ajá. de los personajes que estuvieron asociados a la violencia con la que yo crecí, es entender a los personajes desde un punto de vista Humano. humano, sí, desde cuáles son sus motivaciones, cuál es su origen, qué tipo de persona se convierte en un líder y qué tipo de persona sigue a este líder en una aventura como esta. ¿Qué cosas hubo en la sociedad peruana que permitió que esto ocurriese? Esas son las cosas que a mí me interesan. Tú, si vas a humillar a alguien, en mi opinión no hace falta que lo entrevistes. Pero es que aunque le digas al gobierno que lo vas a humillar, tampoco te va a dar la entrevista. O sea, da igual. Bueno, igual, y bueno, justamente hablando de este tema de que tu novela es como un thriller policíaco, justamente yo estoy redactando un borrador que trata sobre ese tema, que es un poco doloroso para el país y que pienso publicar próximamente, pero ahorita está en borrador y lo estoy desarrollando. Y de alguna manera yo también, como he dicho, voy a humillar a este personaje sin necesidad de entrevistarlo ni conocerlo en persona, solo con leer la bibliografía tan extensa y sobre todo tú ya tienes un libro, una investigación detallada de Sendero Luminoso y de Abimel Guzmán que deseo también consultar y voy a buscar ese libro, La Cuarta Espada. Muchísimas gracias por la recomendación. Y espero que pueda publicar ese libro. Ahora me gustaría hablar sobre una de las tantas entrevistas que has tenido, en especial la de BBC News Mundo, donde mencionas 3 palabras claves para que un escritor sea exitoso. Hablas que el escritor debe tener trabajo, talento y suerte. Pero mencionas que solo el trabajo puede ser controlado por el mismo escritor, pero el talento y la suerte no es controlable. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué nos puedes comentar más sobre esta? Digamos, hay muchas cosas. Tú no puedes decidir ser un genio, ¿no? Tú no decides si lo que haces le va a gustar a muchas personas o hacer una obra brillante que perdure en la historia. Tú puedes escribir de lo que a ti te inquieta, de lo que a ti te preocupa. Ajá. Ser honesto contigo mismo y con las cosas que te interesan y de las que quieres hablar. Y trabajar en el oficio para que esas historias estén mejor contadas, sean impactantes, sean emocionantes. Es la parte que puedes controlar, pero tampoco puedes controlar que a todo el mundo le conmueva lo mismo que a ti, ni siquiera que, ¿sabes? Cambian mucho las sensibilidades. De repente, ahora por ejemplo estamos volviendo a valorar y visibilizar la literatura escrita o protagonizada por mujeres. Bueno, no depende de ti ser o no mujer. Bueno, eso sí. Hay muchas cosas alrededor que están en el público, en lo que es importante leer en cada momento. Pero lo que tú puedes hacer, si te gusta escribir, es simplemente escribir, simplemente tratar de buscar en ti lo que te importa, de contar las historias que hagan sentir a otros como te han hecho sentir a ti, de perfeccionar tu manera de contar las historias. Y luego esperar a que otra gente también le conmueva, ¿no? Bueno, sí, la literatura tiene mucho
es muy subjetivo, se dice eso, no es como una ciencia exacta donde 1 más 1 es 2, no, no es así la literatura y cada quien tiene sus gustos, su estética personal. A algunos les gustará, digamos, por ejemplo, la literatura de terror, a otros les gustará la literatura policíaca, la literatura urbana, realista, otros la literatura fantasiosa y Lo así. importante para escribir es saber qué te gusta a ti y no tratar de escribir como otro autor, sino Ajá. buscar dentro de ti, o por lo menos así lo veo yo, buscar dentro de ti qué cosas te mueven y te conmueven para contar esas historias. A pesar de que, bueno, uno al comienzo, cuando va escribiendo, siempre tiene, digamos, un maestro a quien seguir y ya poco a poco uno va desarrollando su voz propia como escritor. No sé si te Sí, pasó a ti eso al comienzo. a eso me refiero con el trabajo. Tú partes de los referentes que tienes, pero conforme vas trabajando y escribiendo, pues vas desarrollando, vas entendiendo mejor qué quieres hacer tú mismo, ¿no? A mí siempre me gustó mucho la literatura popular. Yo todo lo que escribo viene de Ajá. literatura criminal, de las historias de terror, del periodismo incluso. Ajá. Siempre me gustaron las historias que no te dejan, que te atrapan. Sí. Y sobre todo que te atrapan a partir de lo que te asusta, de lo que te aterra, de las cosas que apelan a tus instintos más básicos, y el miedo es tu instinto más básico. Siempre me gustaron mucho las historias, por ejemplo, del siglo XIX, las historias de terror del siglo XIX, Drácula, o Frankenstein, Jekyll y Hyde, o el retrato de Oscar Wilde. Eso, E bueno. incluso leía la literatura latinoamericana muchas veces como una literatura de terror o de suspenso. Hay muchos cuentos de Borges o de Cortázar que entran Sí, son buenazos. en esta categoría. Yo le entendía a Rulfo como un autor de fantasmas. Me encantaba una novela de Carlos Fuentes que se llama Aura, que es también una historia de terror. Bolaño también escribía cosas que bordeaban el suspenso, el pulp, el terror, y sobre todo el terror del psicópata. Y bueno, todas esas cosas. Y sobre la literatura las peruana, y pensaba, yo quiero hacer algo así. sobre la literatura peruana, ¿qué le ha llamado la atención? ¿Qué lecturas han influido en su literatura? Muchas. Hace tanto tiempo, obviamente, cuando yo era más pequeño, supongo que leía mucho a Vargas Llosa, Ribeiro y Bryce. Bryce me hacía Los maestros. reír, me gustaba que me hiciese reír. Ribeiro hablaba más de personajes como yo, ¿no? De los lugares y el tipo de personas que yo conocía, de la clase media de la ciudad. Y Vargas Llosa te impresionaba con esa ambición monumental y totalizadora, pero Ribeiro te resultaba pues más cercano a tu vida. Arguedas me pareció un autor, claro, más lejano, que hablaba del mundo que yo conocía menos. Y además yo crecí en un mundo en el que era difícil salir de la ciudad, porque era peligroso. Entonces yo tardé mucho en conocer la cultura andina, la propia cultura peruana, porque estaba lejos. Era más fácil conocerla de Estados Unidos y ver la televisión y ir al cine que conocer la cultura de mi propio país, y por eso mismo recibí mucha influencia de la cultura popular, de las películas, de Pero José María Arguedas te ayudó a conocer un poquito, digamos, de ese mundo andino. Un poquito, claro, sí, un poquito, y muchos otros, ¿no? Ciro Alegría, Ciro Alegría. O sea, sí los leí, pero mis favoritos eran gente que
estos autores que hablaban de un mundo que yo tenía más cerca, que entendía mejor. Muy bien, interesante. Y justamente sobre esto que, bueno, hay un debate muy fuerte, que yo no estoy de acuerdo, yo leo de todo un poco y no me importa si es de este mundo, de este lado, del otro, de este país o de tal país. La literatura es literatura, es así de simple. Pero se cuestiona, por ejemplo, a los escritores, sobre todo a Mario Vargas Llosa. Yo estoy en total desacuerdo con estas críticas muy fuertes que dicen, porque un escritor es de derecha o de izquierda o liberal, yo no lo leo. Y siempre hay esa postura, o de que este escritor viene de tal lugar, o este viene de otro lugar, es de origen, digamos, de la sierra, o este es de la costa, es de Lima, de Miraflores. Lo desprecio su literatura. ¿Qué opina usted al respecto de estos prejuicios de algunos Bueno, lectores? se lo pierde el lector, ¿no? Esos escritores no pierden nada con perder a lectores así de obtusos. En cambio, son ellos los que se mantienen siendo obtusos. Yo leo a gente, por supuesto, que peruanos y andinos, y siempre hubo un debate entre estos escritores de la ciudad y los más rurales en el campo, Ajá. pero yo disfrutaba también muchísimo, por ejemplo, de los que siempre discutieron contra estos que yo decía antes, siempre me encantó Miguel Gutiérrez, cada Ajá. vez me ha gustado más sus novelas, me parecen Ajá. que están a la altura de las mejores novelas de este siglo. Es un gran novelista y que seguramente teníamos ideas políticas muy diferentes, seguramente, pero y me habría encantado sentarme con él alguna vez y conversarlas y discutirlas. Pero Un sus debate. novelas, aunque nos hubiésemos peleado, sus novelas seguían siendo brillantes y seguirán siendo brillantes mucho tiempo. Puedo leer a un liberal como Vargas Llosa, puedo leer a un comunista como Saramago. Ajá, sí, son Disfruto de genios. sus novelas, de cada una con su manera de entender el mundo. Y muchas veces autores que ni siquiera son peruanos me han hablado del Perú de maneras inesperadas, ¿no? La José Pereira de Kabuki me hablaba del Perú, de la dictadura gris de Fujimori en los años 90. Ajá. Cuando yo leía eso pensaba, esto es lo que yo vivo. Y a un autor como Delibes, en una novela como Los Santos Inocentes, Ajá. me habló de la desigualdad social y de la deshumanización que producen las diferencias sociales en el Perú, aunque él estaba hablando de la Extremadura de los años 70. Creo que si tú quieres leer menos y conocer menos puntos de vista y menos mundo, allá tú, o sea, el escritor me da igual. Bueno, al escritor tal vez no le afecte, pero yo creo que al lector le deja un menor bagaje, digamos, cultural. Y como Sí, usted sí. dice, y pierde todo ese conocimiento, ese mundo por descubrir. Bueno, Ahora que ha ¿hmm? sido el confinamiento, yo he viajado a Chile con Alejandro Zambra, al Uruguay y Argentina con Pedro Mairal, a la Grecia antigua con Irene Vallejo. A través de los libros he visitado tiempos y lugares que han salvado mi vida en 3 meses de estar encerrado entre 4 paredes. Si solo leyese los de un sitio o los de una tendencia política, me habría pegado un tiro al final. Habría Igual sido como como Alan, salir de un cuarto para meterme en otro cuarto, ¿no? tipo Alan García. Sí, no por las mismas razones, pero sí. Bueno, justamente le iba a preguntar sobre cómo pasó la cuarentena, pero ya, bueno, ya nos comentó un poco sobre las lecturas que ha realizado. Ahora cuéntenos, aparte de la reciente publicación que se ha realizado de este libro del caso García, ¿tiene algunos otros proyectos literarios a futuro? ¿Está escribiendo algo en estos Sí, momentos? ¿Alguna novedad? bueno, he pasado un tiempo buscando, más bien explorando otras formas de escribir. He hecho algo de teatro, he estado haciendo muchos guiones, sobre todo, he escrito un libro como Negro Literario, he recopilado crónicas.
Pero ahora iba a volver con una novela. Ajá. Lo que pasa es que la hemos retrasado por el tema de la pandemia, así que supongo que saldremos el año que viene con una nueva novela, la primera en 5 años. Se llama Líbranos del Mal. Ah, interesante, ¿ah? ¿Y no podría haber un adelanto que sea en su formato virtual? Digamos, ¿De libro qué? electrónico. Me refiero a esa novela que está desarrollando. ¿No podrían publicarlo de manera virtual? Sí, si hubiese más gente comprando libros de manera virtual, pero no ha crecido mucho. O sea, la editorial quiere esperar para tener un lanzamiento lo mejor posible. Este está siendo un año muy duro para las editoriales y tienen que rehacer todos sus planes y saber cómo va a estar la economía y cómo van a estar los lectores y las capacidades adquisitivas Sí, de cada lector. con la caída de la economía, ¿no? Sobre eso quería No ha preguntar. crecido tanto, por lo que me dicen, la lectura de libros electrónicos. Yo más bien no he parado de leer libros electrónicos por obligación, pero luego ya me he acostumbrado y leo mucho en electrónico. Pero no ha sido así. Con la Por lo mayoría que de me lectores. dicen, no ha sido un fenómeno masivo. Sobre eso quería preguntarle, ¿por qué no ha habido esa transformación, digamos, cultural de los lectores que prefieren el libro físico, palpable, de que mencionan que ellos quieren oler el libro, la pasta, la imagen, las hojas, tocar el producto y rechazan rotundamente el libro electrónico? ¿A qué cree que se deba esto, en su opinión? Bueno, sin duda, ¿Y tener cómo podemos un libro mejorar es darle en este un aspecto? espacio particular a la novela, a la obra que estás leyendo, ¿no? Es convertirla en un objeto especial y diferente de otros. Entonces yo entiendo esa fascinación. De hecho, yo también la tengo, pero en realidad viajaba mucho hasta ahora. En casa tengo muchos libros, leo mucho por trabajo, entonces me resulta cómodo hacerlo en electrónico. Pero para mucha gente creo que la literatura es un momento en que abren una puerta para transportarse al universo que cuenta la ficción y prefieren que esa puerta sea más grande que un mail, lo comprendo perfectamente. Que no esté en el mismo sitio donde ven el WhatsApp, revisan los mails, hacen las compras, que es una pantalla, ¿no? Que tenga un espacio diferente, le da más importancia. Puede ser. Puede ser, bueno, sigue habiendo ese debate en las redes sociales justamente y en diferentes medios también se debate cuál es mejor, el libro electrónico, el libro físico. Al final, la mayoría está de acuerdo de que es un medio alternativo al libro físico, pero se da preferencias y siempre va a ser así, creo yo también, al libro físico. Bueno, ya estamos concluyendo la entrevista. Depende de cada uno, es decir, es como hacer un debate entre los rubios y los morenos. Pues habrá gente a la que le gusten los rubios, habrá gente a la que le gusten los morenos. En gustos y colores. Porque luego tú escoges lo que te interesa a ti, ¿no? Puedes discutir qué es mejor, la poesía o la novela. Si te gusta más la poesía, es mejor la poesía. Es mejor que haya más posibilidades de leer. Es mejor que alguien que, como ocurre en buena parte del país, no tiene librerías, pueda por lo menos descargarse un libro electrónico si tiene un acceso a internet. Es mejor que alguien que quiere, como yo decía hace un rato, disfrutar el libro en un espacio especial, pueda ir a una librería y comprarlo en papel. No hay un mejor para todas las situaciones y todos los momentos. Para gustos y colores, como dice la frase. En fin, nos despedimos cordialmente de nuestro invitado, Santiago Rocanglolo. Ha sido un honor conversar con usted,
con todo Muchas lo que gracias a ti, gracias por la conversación. Igualmente, reitero, ha sido un grandísimo honor, uno de los entrevistados de lujo de nuestro blog. Espero que en otra oportunidad conversemos, ya digamos de manera más presencial, ya no virtual, pero no se sabe cuándo sucederá esa A ocasión. ver, ojalá pueda ir yo rápido, tú venir. Ojalá, bueno, yo estoy aquí en Perú, pero ojalá pueda viajar allá a España, donde estás tú viviendo. Y bueno, terminamos la grabación.